Caribe somos, porque el Caribe nos une. Y el Caribe nos une, el Caribe es amplio, ancho y no nos es ajeno. Y el Caribe nos va a unir a América Central con arte, con literatura, con reflexión, con fotografía, porque viene al país la organización Centroamérica Cuenta, organización que junta a intelectuales, escritores, pensadores, conducidos por Sergio Ramírez, y estarán aquí en República Dominicana a principios de mayo. Pero el Caribe nos une también, claro que sí, con la literatura. ¡Ay, qué literatura! La novela de Leonardo Padura, Personas Decentes, que tengo que darles el cosquilleo para que la lean y para que la disfruten. Y señores, ya hemos salido de la Semana Santa y ya estamos casi a mediados de abril. Y ya vamos para mayo. Esto es increíble. Y llueve que llueve cuando le da la gana. Y entonces calor y calor. Entramos en un periodo complejo y complicado. ¿Y qué más? Tantas cosas. Por ejemplo, decirles que todas las galerías de la zona colonial están abiertas para todo público, con exposiciones, con eventos y con encuentros, y que esa zona colonial hay que vivirla desde la perspectiva de la cultura. Aquí, Delia Blanco, contigo en tu programa, que también es el suyo, Caribe Somos. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Como ustedes saben, queridos amigos, por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Es un verso del poeta cubano Nicolás Guillén, porque nosotros honramos la cubanía en nuestro Caribe. Y cómo no volver a hablarles de la novela Personas Decentes de Leonardo Padura. Una novela que tiene un flashback extraordinario entre dos siglos, siglo XIX finales, siglo XX mediados y principios del siglo XXI, Personas Decentes. ¡Qué descripción de fondo de esa Habana clásica, Gustavo! Construida con esos edificios de inspiración española. Yo siempre he dicho que La Habana es el otro balcón de Cádiz en las Américas. La Habana, chico, es andaluza, con esos balcones de hierro forjado, con esas calles, con esa ropa tendida de balcón a balcón, con esa gracia de las habaneras que tienen su meneo al caminar, con el monedero en la mano, así como cualquier andaluza. Africana, son andaluzas, africanas las habaneras. Pues nuestro Leonardo Padura nos pone en fondo esa Habana que rompe el corazón de la memoria. Esa Habana, yo diría, señorial y aristócrata, hasta la Habana del lumpen, de esa descomposición que trajo el período especial. Pero ¿quiénes son esas personas decentes? Son las personas que bajo su lupa Mario Conde, el detective, observa, analiza, canaliza para ayudar a los policías a encontrar los responsables del crimen. Crimen horroroso. Crimen fatal de dos bandidos que se aprovecharon de los artistas, que se aprovecharon de mujeres prostitutas y que las descuartizan.
Y Mario Conde va a buscar en medio de todo ese fango el doble lenguaje de las personas decentes. Porque tú puedes tener frente a ti un criminal vestido de marqués. Y tú puedes tener frente a ti un representante de la ley, de los comités de defensa de la revolución. Y tienes un tremendo sinvergüenza criminal. Eso es lo que nos dice Leonardo Padura con esta novelaza de casi 600 páginas de la editora Tusquets Editores en España, Personas Decentes. No te lo pierdas. Eso es pleno Caribe. Eso es pleno Habana. Eso es pleno Cuba. Eso es pleno realidad ética y moral. Contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Sí que de Quisqueya al mundo. Porque este año Centroamérica Cuenta ha decidido venir a Quisqueya, ¿verdad? En la primera quincena del mes de mayo, para entonces traer su equipo movilizador, su comitiva de intelectuales, de artistas, de pensadores y su comité organizativo. Una agrupación literaria que se lanzó desde el 2015, conducida por el ex vicepresidente Gustavo de Nicaragua, Sergio Ramírez, hecho escritor en ruptura con las ideologías dictatoriales de Ortega, para entonces abrir el campo y el camino al pensamiento. Gustavo, Nicaragua, Guatemala, Centroamérica. No nos olvidemos que bajo el concepto de Latinoamérica se han asfixiado varias excepciones. Y Centroamérica es una excepción especial. Porque, señores, Rubén Darío, poeta, Miguel Ángel Asturias, premio Nobel en el 67, premio Lenin en el 66, pues estos troncos universales, Rubén Darío, Miguel Ángel Asturias, confirmaron que el modernismo literario latinoamericano arrancó en Centroamérica. Nicaragua y Guatemala. Rubén Darío, Miguel Ángel Asturias, leyendas de Guatemala. Entonces, ahora, ese istmo, Gustavo, que vivió tantas y tantas guerras civiles, tanta violencia, tanto crimen, acuérdense El Salvador, esa guerra civil de casi 20 años. Acuérdense cuando nos asesinaron al obispo Romero, a las 27 monjas, a tantas familias del genocidio guatemalteco del 80, tantas dictaduras, Estrada, tantas dictaduras, Somoza, tantas dictaduras, Ortega. Pues este grupo de pensadores pluridisciplinarios, abiertos al mundo, viene a República Dominicana, vienen todos a República Dominicana, a enlazar ese Caribe dominicano a Centroamérica, porque Centroamérica y el Caribe no dieron lo más grande a la literatura, señores. Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Cuba, Salomé Ureña, Santo Domingo,
Pedro Enrique Sureña, Santo Domingo, Juan Bosch, Santo Domingo. Entonces, es un evento de excepción. Y esas son las cosas calladas, Gustavo, que por eso que nosotros existimos como radio, para decir al dominicano que hay una marca país, que es la marca del pensamiento, porque este evento va a estar conducido por la fundación de uno de los mayores poetas dominicanos, René del Risco, y con nuestros dos premios Casa de América, Soledad Álvarez y José Mármol, Beliar también poeta, y claro, no se lo pueden perder. Ahora mismo, queridos amigos oyentes, tienen que entrar en la página web Centroamérica Cuenta, Centroamérica Cuenta, Santo Domingo 2023, y tendrán toda la información sobre las programaciones y los intelectuales que vendrán. De par en par. Interesante, queridos amigos, que acaba de surgir aquí en la misma radio. Oye, me gustaba este tema, es para una tertulia nocturna con un traguito entre amigos, de lo que es un escenario musical, una orquesta, una voz, una composición y un talento. Tienen todos los grandes músicos y los grandes arreglistas, los grandes compositores, prestación escénica. ¿Tú sabes que no, Gustavo? Que hay artistas musicales de micrófono y de banda, pero el cuerpo cero. Y por respeto aquí no voy a nombrar a nadie. Pero todos sabemos que el pasito para adelante y para atrás y del lado reduce mucho la prestación visual de que un concierto no es solamente escuchar la música, porque para eso tengo los CDs. Un concierto tiene que ser un espectáculo y no tiene que ser un espectáculo muy fantasioso, porque mira, te doy un ejemplo. Charles Aznavour, chiquito, no buen mozo, pero con una hombría, un hombre, una hombría, una elegancia, que cuando él canta de pie frente a ese micrófono, solo cuando él pone la mano en el bolsillo, se mueve, hace un gesto, ahí está un drama, una conexión, te conecta, ¿me entiendes? Pero tú tienes artistas que solamente tocan el tirilili, pero tienes otros, como es el caso de, por ejemplo, en la música latina, Johnny Ventura, Cuco Baloy, o la música en la música caribeña, o Jimmy Cliff, Bob Marley, son actores en el escenario. Oye, y Oscar de León, pero Oscar de León tú dices que eso, pero, ¿y esa máquina? ¿Tú me entiendes? Porque es una máquina. Entonces, la coherencia y la convicción con la actuación que tiene Oscar de León, que es inolvidable. Es decir, qué interesante eso. Y yo sigo creyendo que hay conductores de orquesta que conducen bien su orquesta, las interpretaciones, pero hay escenógrafos, ¿verdad? Y hay conducciones dramáticas y físicas en los escenarios. Y hay otros que es un demasiado la presencia física. Lo voy a decir porque lo quiero. A mí me mata, ¿cómo se llama el puertorriqueño? Marc Anthony. Ay, a mí me enerva.
Porque es como una sanguijuelita meneándose sin parar y saltando. Y no hay composición armónica del cuerpo. Pero menearse se menea. ¿Me entiendes? Y se mueve. Pero la gracia y el dominio de un Cuco Baloy, de un Johnny Ventura, de una Celia Cruz, que Celia Cruz sabe cuando tenía que darle. No todo el mundo, porque todo el mundo puede ser músico, pero no todo músico es artista. ¿Qué te gustó esa? Ventana abierta. Ventana abierta hoy la vamos a tomar de nuevo, Gustavo, de nuevo, con el problema de la seguridad. La gente cree que la seguridad es la represión y que la seguridad son los militares y que la seguridad son los policías. ¿Y qué es eso? La seguridad es tu responsabilidad ciudadana, que tú, al asegurarte tú, aseguras a los demás. Mira, Gustavo, estoy destrozada, tristemente, con esa información que nos llegó que murieron 2 niñas atropelladas por unos camiones yendo a la escuela. Pero ¿cuál es la situación, Gustavo? Que los camiones no tenían buenos frenos y que las señalizaciones de la autopista no existían. No había señalizaciones de movimiento, de tránsito. 2 criaturas. Entonces, esas cosas son destrozantes. ¿De qué sirve un despliegue de 48,000 personas, voluntarios, Cruz Roja, policía, militares, si el famoso proyecto del Intran de control tendría que ya haber estado impuesto desde ya antes de la Semana Santa? Entonces, la seguridad es tuya, pero la seguridad que tú te responsabilizas y cubres tiene que ser para los demás. Es decir, tú no puedes tener en la zona colonial, Gustavo, un bar en un primer piso, ¿verdad? Con un balcón enclenque que durante una noche en Bohemia el balcón cae y se muere un muchacho de 29 años y se queda en handicap un niño de 9 del vecino y no pasa nada. Tú no puedes tener una seguridad vial si tú como nación, por ejemplo, no garantizas la luz, la electricidad, porque el primer esquema de seguridad es que tú te manejes en un barrio donde haya luz para protegerte. No la tenemos. Entonces, la idea de seguridad hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque el asunto no está en un despliegue de 48,000 personas al servicio de. Tiene que haber educación ciudadana y familiar que dé a entender que tu responsabilidad de tu autoprotección es importante para ti, pero tiene que ser también para los demás. Tú no puedes, por ejemplo, parquearte frente a mi salida de mi carro, de mi parqueo. Entonces un día viene una persona de mal humor y como pasó donde yo vivo, 2 veces, 3 veces, el mismo carro parqueándose, le acabó con todos los cristales la persona. Son cosas, ¿tú me entiendes? Seguridad es responsabilidad. Y lamentablemente
no hemos llegado todavía a esa educación de la seguridad. Y eso es muy, pero muy importante. Con ustedes, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, la radio de la proximidad. En este programa, Caribe Somos, que también es tu programa, y un Caribe que nos une se hace cada vez más grande. A rienda suelta. La suelta, queridos amigos oyentes de Radio Funglode, pues a rienda suelta con la cultura, la democracia y la política. Una cosa es las ideologías cerradas y otra cosa es la riqueza de las ideas. No hay manera más humana, más tranquila que de construir democracia con la cultura. Cuando los seres humanos reciben conocimiento, información, reflexión, reciben instrumentos para aprender a pensar. Y pensar se aprende, porque pensar no es opinar. Pensar es establecer un esquema de una idea con su tesis, con su antítesis, y una vez que tú llegas a ese diálogo, puedes llegar a una conclusión, pero no a una opinión cerrada. Te doy un ejemplo. Dicen que los niños, cuando uno los educa, hay que motivarlos en la creatividad. Y dicen, pero es posible hablar de creatividad con un niño chiquito, pero es la mejor edad. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un niño no lee, pero el niño, si tú le das un libro con imágenes, inmediatamente, hablando con la oralidad, él hace su propia historia, él cuenta esa historia, y él, por ejemplo, va a ver una casita con un techo de paja y va a ver una casa con edificio, muchos edificios con cuadritos, que son los apartamentos urbanos. Pero tanto la choza de paja como el apartamento en cuadritos de un edificio grande, ahí viven las familias. Entonces, ahí con el niño te va a hacer preguntas y tú explicas. Tú sabes todo lo que tú puedes explicar con la casita de choza. Es de paja, por tal razón, es de madera, por tal razón, es de zinc, pero ahí vive un papá, ahí vive una mamá, ahí vive un niño, ahí vive una niña, ¿verdad? Y se abre el apartamento de la otra casa. Ahí vive un papá, ahí vive una mamá, ahí vive una niña. Entonces, ahí hay electricidad. Como hay electricidad, hay una televisión. En la otra no hay televisión. Hay una güira, hay un tambor. Actividad, socialización. Entonces, te abre mundos. Y la cultura no es erudición. La cultura viene en diferentes etapas. Y en esas diferentes etapas se va ancheando y agrandando la capacidad de entender el mundo. Por eso, vuelvo y repito, sin que hablen, sin que hayan empezado a hablar, cuando ya empiecen a hablar,
pónganle libros alegres en las manos de los niños, que a través de la imagen tú vas a crear conexión, información, reflexión y cultura. Entonces, más adelante, se sigue haciendo democracia con la cultura. Porque te doy un ejemplo, Gustavo. Ahora mismo en República Dominicana tenemos como un nudo societal. Prohibición, no prohibición del gagá. Entonces, Pastor de Moya, que es viceministro de Cultura, tuvo el valor de explicar el por qué él, ¿verdad?, no quiere prohibir el gagá. El hecho de que se manifieste el último fin de Semana Santa, es una manifestación musical, visual y etcétera, que pertenece a nudos y a conceptos antropológicos que hay que conocer. Y cuando hablo de nudo, es porque aquí no se ha abierto. Y está como un nudo, como una oscuridad del desconocimiento. Porque al fin y al cabo, ¿por qué Occidente evangelizó, Gustavo? Evangelizó porque había el profanismo existía, el animismo existía. Y eso todo el mundo lo sabe. Ahora, la religión, la evangelización, no puede ahogar las tradiciones antropológicas. Porque a ti como cristiano católico, judío, no te van a obligar a ir al ritual. Pero el manifiesto externo de una comparsa, ¿verdad?, recorriendo las calles, vestidos de una multitud de colores y de unas tradiciones con los fututos, es un manifiesto de una expresión cultural que existe en un sector económico del país, que es el sector del azúcar y que se manifiesta ese día. Entonces, no hay que atropellarse con eso, porque todas las culturas nacionales tienen manifiestos específicos. Para mí, Gustavo, mira, yo te voy a decir algo. Para mí es muy fuerte cuando yo veo imágenes de Semana Santa donde seres humanos se crucifican en una cruz, y tú sabes que eso existe, con clavos. Eso lo hacen en Filipinas. Y en otros, un Cristo flagelado, ensangrentado. Te doy esas imágenes. A ver si tú me entiendes. Esa demostración, ¿verdad?, del dolor, del vía crucis. Todo eso es muy fuerte. Hay gente que la rechaza. A mí no me gusta ver a mi Cristo ensangrentado, flagelado, escupido. Y yo te digo algo, para mí la resurrección es maravillosa, porque puede unir el mundo entero. No hace falta ser católico cristiano para coger la significancia de lo que es la resurrección, la renovación, la limpieza. ¿Tú me entiendes? Entonces todo esto son extremos que no los necesitamos. Pero el manifiesto de danza y de música del desfile de un gagá es un manifiesto de música y de baile rural. Lo otro es lo otro.
Porque es decir, tú no vas a ir a un perístilo a ver un sacrificio, a ver no. Pero ese desfile de música fusionada, esos tambores mayores, esos atabales, esos fututos. Entonces, después tú explicas de dónde viene. Viene de un momento histórico donde en África el animismo se transportó. En fin, tú entras en esa historia. Entonces, la cultura, el conocimiento te da razonamiento. Por eso es importante, señores, lean, investiguen a rienda suelta. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Claro que sí, aquí Francofonía de las Américas. Bueno, amigos y amigas de la francofonía, yo quiero recomendar la lectura de una obra exquisita de la Premio Nobel de Literatura francesa Annie Ernaux, la obra que se llama Pura Pasión. Está en las librerías dominicanas, es una obrita de unas 129 páginas, es absolutamente exquisita y es la mejor manera de entrar en esa escritura sencilla, de cercanía, de quien distinguió a Annie Ernaux como la escritora de la lengua más natural. Y también estamos en Santo Domingo, amigos, y les quiero recomendar para el día 20 de abril de visitar la Alianza Francesa de Santo Domingo, que va a tener la apertura, la reinauguración de su sala de exposiciones. Y les invito, es a las 7 de la tarde, eso está en la feria, la Alianza Francesa, teléfono 532-2844, para tener mayor información, y ahí también tendrán la posibilidad de ver una película francesa. Pero tenemos también que informarles que el Liceo Francés de Santo Domingo, abierto a toda nuestra América, este año con sus estudiantes organiza un viaje de fin de año a Nueva York. Yo recuerdo que cuando mi nieto estaba en el liceo también fue. Entonces, en República Dominicana tenemos una gran dinámica de acontecimientos que marcan una francofonía viva y actuante. Pero también debo informarles de algo importantísimo, y es que en mayo, si ustedes viajan por el Caribe, en mayo en la isla de Martinica y en la isla de Guadalupe, el 12 de mayo, es la gran actividad que conmemora la fecha de la abolición de la esclavitud. La fecha de Schœlcher, abolición de 1848, y las islas francófonas, Guadalupe y Martinica, la celebran como una memorización de la libertad. Esa ley fue llevada por el diputado de Alsacia, Schœlcher, la ley de abolición de la esclavitud en los territorios de colonización francesa. Y también decirles, queridos amigos, que aquellos que quieren practicar, intensificar su lengua francesa, por favor no la pierdan. Tienen la posibilidad de escuchar Radio Francia Internacional, y lo digo sin ánimo de publicidad, Gustavo, porque somos radio asociada a Radio France International. Tienen noticias y pueden conectarse en francés. Y también,
si tienen cable y canales, no se pierdan la TV5, la radio y televisión francófona, donde ven reportajes, programas de gastronomía, programas de lexicología francesa, reportajes de moda, conexión con países de la lengua francesa, con Quebec, con Suiza, con Canadá. Así que aquellos que terminaron de estudiar el francés en la Alianza, síganse nutriendo con Radio France Internacional y TV5. Aquí Delia Blanco, en Francofonía de las Américas, porque si somos Caribe, también somos miembros de la francofonía. Mar y tierra, adentro. Adentro y adentro en este mar y tierra ya estamos saliendo de las festividades de Semana Santa. Mira, Gustavo, qué vergüenza tan grande el estado de cómo dejaron los balnearios. Mira cómo entregaron las autoridades las orillas de los ríos, los balnearios fluviales, y cómo lo dejó la ciudadanía. Mira, la cantidad de basura, de plásticos, de botellas de cristal. Yo realmente, Gustavo, si yo fuese política o con responsabilidad, yo estaría destrozada. Porque que le entreguen a este país la posibilidad de dejar las áreas limpias. Porque yo he visto reportajes cómo entregaron y cómo la dejaron. Es horroroso. Horroroso y vergonzoso, Pero entonces, por eso les digo que los ciudadanos que de las ciudades van hacia la naturaleza, montes, campos, ríos, playas, por favor, sean el mejor turista para su país. Sean el mejor turista para su país. Yo he visto, he oído, Gustavo, turistas escandalizados. He oído una pareja de jubilados canadienses que decía, pero esto no es posible, esto no es posible, pero ellos no se dan cuenta del país que tienen. Hombres de 40, 50 y 60 años con la botella de ron escondida en el Bermuda, porque estaba prohibido beber, pero se meten a medio cuerpo, se dan la vuelta y bebiendo. Es decir, escandaloso, escandaloso. Pero de lo que yo les quiero hablar, que es mucho más interesante, es esa zona de los Haitises. Que esa zona de los Haitises es un viaje inolvidable. Tú puedes llegar por Samaná, puedes llegar por Sabana de la Mar, puedes llegar por el Ceibo, y no solamente tienes la placidez de sus aguas, la belleza de sus cerros verdes, pero tienes también la posibilidad de visitar sus cuevas indígenas. Es un auténtico paseo para hacerlo en familia, para hacerlo como exploración de aquellos que aman la historia cavernácula, que aman la naturaleza y los amantes de la fotografía. Yo te invito en cualquier momento de poder acercarte a los Haitises y de poder explorar una belleza ecológica natural. Contigo, Delia Blanco.